En 2019 salió al mercado el Zhiyun Crane 3 Lab, un gimbal totalmente rediseñado y con una versatilidad aún mayor. Con una caja de transporte excelente, este gimbal ha sido diseñado para soportar cámaras de hasta 4,5 kilos. El peso del gimbal es de 1,9 kilos y tiene una autonomía de hasta 7 horas y media. Con varios modos de uso, es tan fácil cambiar de un modo a otro con tan solo un clic. Cada modo tiene su propio botón, por eso es tan fácil de programar. Gracias al transmisor y al ViaTouch Control System que lleva incorporado, puedes configurar la cámara sin necesidad de tocarla, mediante un cable USB, y si conectas un HDMI, puedes previsualizar lo que estás grabando al momento. Todo a través de una conexión inalámbrica Full HD directa a tu teléfono. Como extra, puedes añadirle el control de zoom y el follow focus, y en todo momento son controlados desde el gimbal. Cuenta con un sistema de bloqueo para todos los ejes, algo muy útil para agilizar el proceso de equilibrio y balance. Es un gimbal muy fácil de usar que en pocos minutos lo puedes tener estabilizado. Hola, ¿qué tal, amantes del timelapse? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro manual del timelapse. Es un placer verte de nuevo por aquí y hoy vamos a seguir hablando de hyperlapse. Si en el anterior capítulo aprendiste a crear un hyperlapse de la manera tradicional, es decir, usando el trípode, hoy vamos a usar un gimbal y os voy a mostrar cómo hacerlo con el Zhiyun Crane 3 Lab. Así que ¡vamos allá! Como ves, puedes recorrer grandes distancias sin problema. Para ello, ¿qué necesitas? Pues tener un gimbal que cumpla las mismas funciones más o menos, la cámara y una lente angular. Para este tipo de hyperlapse vamos a ir totalmente rectos y lo ideal es usar el modo lock. Yo ahora, mediante el joystick, como habéis visto en la presentación, le marco la posición y mueva por donde mueva el gimbal, la cámara no pierde la posición. ¿Vale? Este es el modo que vamos a usar, el modo lock. Para un correcto uso del gimbal debemos conectarlo y sincronizarlo con la app. Como solo tengo conectado el cable de datos, el USB, tal y como ves en pantalla no se ve la imagen que voy a grabar y eso es porque no tengo conectado el cable de HDMI. Entramos dentro de la app y vemos que hay diferentes funciones. A nosotros lo que nos interesa es ir al icono de cámara. Clicamos, se nos abren diferentes opciones y cogemos cámara rápida. Aparece la ventana donde tenemos que seleccionar el intervalo de tiempo y la duración, que serán 5 minutos, a un intervalo de 1 segundo. Una vez hemos configurado los ajustes, aquí abajo nos aparece la duración final de nuestro vídeo y el número de fotos que vamos a hacer, en este caso 10 segundos, 300 fotos. Y seguidamente le damos a iniciar. De esta manera empezamos ya la captura del timelapse. Gracias al cable de datos conectado, la cámara recibe la orden de disparar desde el gimbal. El mismo Zhiyun hace de intervalómetro. También podrías hacer el hyperlapse conectando un intervalómetro directamente a la cámara, sin necesidad de sincronizar el Zhiyun con la app. Lo más importante es que la cámara no se mueva. Para ello, anda a un ritmo suave, pero mantente firme, mantente estable. Para este tipo de hyperlapse, lo ideal es que utilices intervalos comprendidos entre 1 segundo y 2 segundos. De esta manera conseguirás
un movimiento fluido y estable. Al mismo tiempo, como estamos atravesando calles en línea recta y nos cruzamos con personas durante el camino, es el intervalo ideal para darle recorrido a ese movimiento. De esta manera evitaremos que una persona salga en el frame y en el siguiente no aparezca. Queda muy mal. Vamos a ver estos ejemplos con más detalle. Estos hyperlapse que estás viendo ahora están creados a una velocidad de obturación rápida. Como ves, y bajo mi punto de vista, queda horrible este movimiento entrecortado al cruzarse con las personas. Pero en cambio, añadiéndole un efecto desde After Effects, la cosa cambia. Mira ahora. Lo interesante de un hyperlapse es que también consigas transmitir la sensación de movimiento y velocidad a la vez. Cuanto más realista sea el efecto, mejor. Así que os voy a enseñar qué es lo que hago yo para conseguir este efecto de desenfoque de movimiento con After Effects. Vamos a verlo porque es muy fácil. Pues ya dentro de After Effects, tal y como ves ahora, aquí tengo importado ya mi hyperlapse y ya está estabilizado a un valor de suavidad de un 10%. Retrocediendo al principio de nuestro manual del timelapse, en el primer capítulo, si ahora no recuerdo mal, te explicaba y te definía que era un timelapse. Y en ese tutorial te nombré por encima el frame blending, que es la fusión de fotogramas. Y es lo que vamos a usar aquí en After Effects. Vamos a ver qué opciones nos ofrece esta fusión de fotogramas. Para activarla, tenemos que ir a este icono de aquí, estos fotogramas pequeños, y clicando en la casilla, activaremos la fusión de fotogramas. Pero esta fusión de fotogramas tiene dos variantes, la combinación de fotogramas y el movimiento de píxeles. Si yo le clico una vez a esta casilla, se me activará la combinación de fotogramas y es prácticamente el mismo icono. La combinación de fotogramas crea fotogramas nuevos mediante la fusión de fotogramas existentes, con el anterior, posterior. Pero esta no es la función que nos interesa. Si yo ahora vuelvo a clicarle por segunda vez aquí, en el mismo sitio, nos aparece otro icono, que este no sabría cómo definírtelo, ¿vale? Pero este significa que hemos activado la fusión de fotogramas, pero con movimiento de píxeles. ¿Y esto qué significa? Pues crea fotogramas nuevos analizando el movimiento de los píxeles de los fotogramas anteriores y posteriores, y de esta manera crea vectores de movimiento. Esto es lo que nos ayudará para conseguir este efecto de desenfoque. Esta es la opción que nos interesa y esta también es la opción que hace que el procesado y el renderizado sea más lento. El resultado lo merece, ya que ayuda a tener un movimiento más fluido y natural. No te olvides también de activar la fusión de fotogramas aquí arriba también. Si yo me voy al icono de abajo y lo desactivo, también se me desactiva arriba. Recuerda simplemente que debes tenerlo activado en ambos sitios. Otra manera de activar el mismo efecto es seleccionando la capa de mi vídeo, botón derecho, fusión de fotogramas. Como ves, lo tengo desactivado, pero si yo ahora selecciono movimiento de píxeles, automáticamente se me activa el efecto y en ambos sitios. Puedes aplicar tanto la combinación de fotogramas como el movimiento de píxeles y lo puedes hacer de estas dos maneras. Ahora, teniendo la opción de movimiento de píxeles activada, si yo reproduzco mi hyperlapse, no hay ninguna diferencia. Y eso es porque aún tenemos que aplicar un segundo efecto. Y ahora entenderás por qué te acabo de explicar la fusión de fotogramas con movimiento de píxeles. Voy a capa y creo una nueva capa de ajuste. Y la voy a nombrar desenfoque de movimiento. Y ahora me voy a efectos, ya me aparece aquí, CC Force Motion Blur. Arrastro este efecto a la capa de ajuste. Esta capa debe estar siempre encima. Y ¡pum! Fíjate cómo ya ha cambiado mi imagen y ya se empieza a apreciar esa sensación de movimiento. Vamos a ver cómo queda. Voy a hacer una previsualización. Ya se nota esa sensación de velocidad, esa sensación de movimiento que hace que el hyperlapse sea totalmente distinto, pero a mejor. En los ajustes del efecto vas a Motion Blur Samples y si aumentas el valor, aumentarás también el desenfoque.
con este Hyperlapse creo que un valor de 30 puede ser el ideal. Voy a dejar otra vez que previsualice bien el Hyperlapse. Y ahora, viendo el resultado final, pues me gusta cómo ha quedado. Pero antes de exportar tu Hyperlapse, déjame remarcarte algo muy importante. Si yo vuelvo a la capa de mi Hyperlapse, de mi vídeo, y desactivo la fusión de fotogramas con movimiento de píxeles, el efecto CC Force Motion Blur que hemos añadido a la capa de ajuste no funciona, no trabaja. Así que recuerda activar siempre la fusión de fotogramas con movimiento de píxeles en este caso. Y es así de sencillo, no hay nada más. Siguiendo estos pasos ya estás preparado para crear tus propios Hyperlapse. Ahora voy a exportar el Hyperlapse, pero en principio ya deberías saber cómo hacerlo. Y si no lo has visto aún, te dejo aquí las tarjetas, también el tutorial, donde te explico cuáles son las mejores opciones para exportar con After Effects tus proyectos timelapse o Hyperlapse. Y ahora que has visto esta opción, déjame mostrarte otra solución para la creación de Hyperlapse con el desenfoque de movimiento. También con un gimbal, con una cámara y con una lente angular, pero en este caso añadiendo un filtro ND para trabajar con una exposición más lenta y conseguir ese desenfoque de movimiento, esa sensación de velocidad directamente desde la captura de las fotos. Estos Hyperlapse que estás viendo ahora mismo están creados a 0,5 segundos de exposición exactamente. Gracias a ello podemos conseguir este look en nuestro Hyperlapse. El punto negativo si usas este método es que corres el riesgo de que las fotografías puedan salirte trepidadas o movidas. Así que procura mantenerte lo más estable posible mientras haces el recorrido. Con los Hyperlapse que vamos de frente hacia adelante, el estabilizador no siempre trabaja bien. Sobre todo cuando hay muchos elementos en la escena. Aún usando un valor bajo de suavidad, sigue habiendo saltos y el horizonte no acaba de ser estable. Pero esto solo ocurre en estos casos, porque en otro tipo de Hyperlapse, tal y como ves, el estabilizador trabaja perfectamente. Y para acabar, ten en cuenta el número de fotogramas que vas a usar, 24, 25, 30... De esta manera sabrás cuántas fotos necesitas capturar y así determinar también la duración final del vídeo. Así que pruébalo, adelante. Si dispones de un gimbal, seguramente tendrá el modo log también para poder crear Hyperlapse como los que has visto. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, espero que el vídeo te haya servido de ayuda. Ya sabes, si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos pronto, muy pronto. ¡Chao!